Unidad número 2. Conceptos, clasificaciones y comportamiento de los costos. Parte 2. En este tema estaremos abordando la clasificación de los costos, métodos para segmentar costos semivariables y la información de costos en los negocios. La clasificación de los costos es la información requerida para la administración para evaluar y controlar los costos de los procesos productivos, donde la gerencia tomará las herramientas necesarias para la toma de decisiones. En este esquema miramos la clasificación de los costos por su grado de control en costos controlables y no controlables, de producción por su naturaleza, materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Por su relación con el producto, estos pueden ser directos e indirectos. Por su trascendencia en la toma de decisiones, costos relevantes y costos no relevantes. Por su comportamiento en el volumen de actividad de la producción de ventas, costos fijos, costos variables y costos semivariables. Por su redacción con un departamento, centro de costos o producto determinado, costos directos y costos indirectos. Por su relación que los origina de operación, de distribución o venta y de administración. Coste o costo. En economía, el coste o costo es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien, servicio o actividad. Todo proceso de producción de un bien supone el consumo o desgaste de una serie de factores productivos, por lo que en el concepto de coste está íntimamente ligado al sacrificio en que incurre para producir tal bien. Todo coste conlleva un componente de subjetividad que toda valoración supone. De acuerdo con su impacto en la calidad, costos por fallas internas. Son los costos que pueden ser evitados si el producto no tuviera defecto antes de ser entregado al cliente. Un caso específico son los que se originan por los reprocesos. De acuerdo con su impacto en la calidad, costos por fallas externas. Son los costos que podían ser evitados si los productos o servicios no eran defectos. Surgen como las fallas que se detectan después de que el producto es entregado al cliente. Los recalls se dan mucho en la industria automotriz cuando se encuentra un defecto en determinados automóviles ya vendidos al cliente. Por ejemplo, algunas de las empresas automotrices Toyota y Honda en su momento. De acuerdo con su impacto en la calidad. Costos de evaluación son aquellos que se incurren para determinar si los productos o servicios cumplen con los requerimientos y especificaciones. Ejemplos: los costos relacionados con el muestreo de calidad dentro de una planta. De acuerdo con su impacto en la calidad. Costos de prevención. Son los costos que se incurren antes de empezar el proceso con el fin de minimizar los costos de productos defectuosos. Por ejemplo, los costos relacionados con la capacitación a los empleados para asegurar la calidad de la producción. De acuerdo con el tipo de sacrificio en que se han incurrido. Costos desembolsables. Son aquellos que implican una salida de efectivo, lo cual deberán registrarse en la contabilidad. Más tarde se convierten en costos históricos, además pueden llegar a ser relevantes o no relevantes. Por ejemplo, la nómina de la mano de obra directa actual.
de acuerdo con el tipo de sacrificio en que se han incurrido. Costos de oportunidad. Es aquel que genera tomar una determinación que provoca la renuncia a otro tipo de alternativa que pudiera ser considerada de llevar a cabo una decisión. De acuerdo con el tipo de sacrificio en que se ha incurrido. Costos virtuales o partidas no relacionadas con el efectivo. Son aquellos costos que afectan la utilidad del ejercicio pero que no representan una salida de efectivo, ejemplo, depreciación y amortización. De acuerdo con el control que se tenga sobre la concurrencia de un costo. Costos controlables. Son aquellos sobre los cuales una persona de determinado nivel tiene autoridad para realizarlos o no. Por ejemplo, los sueldos de los directores de ventas o de finanzas de las diferentes zonas son controlables por el director general y el sueldo, la secretaria, su jefe inmediato, etc. Es importante hacer notar que todos los costos son controlables en un sentido u otro de la organización. Resulta evidente que a medida que se asciende el organigrama, los costos son más controlables. Sin embargo, la mayoría de los costos no son controlables niveles inferiores. Costos controlables. Los costos controlables no son necesariamente iguales a los costos directos. Por ejemplo, el sueldo del director de producción es directo respecto a su área, pero no es controlable por él mismo. Estos costos son el fundamento para diseñar la contabilidad por áreas de responsabilidad o cualquier otro sistema de control administrativo. De acuerdo con el control que se tenga sobre la concurrencia de un costo. Costos no controlables. En algunas ocasiones no se tiene la autoridad sobre los costos en que se incurre. Tal es el caso del supervisor respecto de la depreciación de su equipo, ya que dicho gasto es producto de una decisión tomada por la empresa. En este caso, la compra del equipo que se deprecia y que se le carga a su departamento. De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución de la actividad. Costos diferenciales. Son los aumentos o disminuciones del costo total. Se pueden dividir en costos decrementales y costos incrementales. De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución de la actividad. Costos decrementales se originan cuando un costo diferencial disminuye por reducciones de volumen de operación, como sería el caso de los ahorros que tendría la empresa debido a la eliminación de una línea de producto. De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución de la actividad. Costos incrementales. Son aquellos en los que se incurre cuando las variaciones de los costos son ocasionadas por un aumento de actividades u operaciones de la empresa, como sucedería cuando se introduce un nuevo proceso de producción que requiere contratar nuevos trabajadores y costos adicionales de materia prima o energéticos. De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución de la actividad. Los costos diferenciales son aquellos que son relevantes para la toma de decisiones. Costos sumergidos son aquellos que independientemente del curso de acción que se elija, no se verán alterados, es decir, permanecen inmutables ante cualquier cambio. Por ejemplo, la depreciación de la maquinaria. Si se quisiera evaluar la alternativa de vender un cierto volumen de artículos en capacidad ociosa a un precio inferior al normal, sería irrelevante tomar en cuenta la depreciación. De acuerdo con la relación en la disminución de actividades, costos evitables. Son aquellos plenamente identificables con un producto o un departamento, de modo que, si cualquiera de los dos se eliminara, dicho costo se suprimiría. Por ejemplo, el material directo de una línea que será descontinuada.
De acuerdo con la relación en la disminución de actividades, costos inevitables. Son aquellos que no se suprimen aunque el departamento o el producto sea eliminado de la empresa. Por ejemplo, la desaparición del departamento de ensamblado, el sueldo del director de producción no podrá ser modificado. De acuerdo con su importancia en la toma de decisiones. Costos relevantes. Son todos aquellos costos que deben ser considerados en el momento de llevar a cabo un análisis para la toma de decisiones. Por ejemplo, los costos de la mano de obra que se tendría que contratar para agregar un proceso adicional al proceso de manufactura. De acuerdo con su importancia en la toma de decisiones, costos irrelevantes son aquellos costos que no tienen relación alguna con una determinada decisión. Por ejemplo, si se analizara tomar la decisión de aceptar una orden especial de un determinado producto, el sueldo del gerente de contabilidad no tendría relación alguna con ella, por lo cual sería irrelevante. Métodos para segmentar los costos semivariables. Los costos semivariables son también conocidos como semifijos, mixtos. Estos costos tienen como características que están integrados por una parte fija y una variable. Ejemplo, el típico son los servicios públicos como la electricidad y el teléfono, que cobran una cuota fija por servicio más un costo variable por el uso del servicio. Métodos para segmentar los costos semivariables. Si se expresaran algebraicamente, los costos semivariables estarían representados por la siguiente ecuación. Costos semivariables es igual a los costos fijos más la tasa de costos variables y el generador de costos. Estos pueden ser en unidades, horas, máquina, horas de mano de obra, etc. Uno de los grandes retos de un administrador en cuanto a los costos semivariables es la estimación de los segmentos fijos y variables del costo. Para llevar a cabo dicha segmentación existen diferentes métodos con mayor o menor grado de exactitud, los cuales pueden clasificarse en 4 categorías. 1. Métodos de estimación directa. 2. Método punto alto, punto bajo. 3. Método a través de diagramas de dispersión. 4. Métodos estadísticos o de correlación. No hay un método de segmentación útil para todas las circunstancias o partidas de costos de una empresa. Cada una debe utilizar el que considere más apropiado. Estos métodos se aplican a las partidas semivariables, es decir, aquellas que quedaron después de clasificar las partidas puramente fijas o variables, en las que se requiere preparar la proporción fija y variable. ¿Cuál es el comportamiento de los costos? El comportamiento de los costos es el término general que se utiliza para describir si un costo cambia cuando el volumen de operación cambia. Un costo que no cambia a medida que varía el nivel de actividad es un costo fijo. Por ejemplo, conocer cómo se comportan los costos permite a los gerentes o administradores predecir las utilidades cuando el volumen de ventas y producción cambia. El comportamiento de un costo se refiere a la manera en la cual un costo cambia al momento que una actividad relacionada cambia. La información de los costos en los negocios. Las comparaciones periódicas entre los costos e ingresos planeados con los reales permite a los administradores evaluar la rentabilidad actual de un producto, determinar en qué etapa de su ciclo de vida se encuentra y efectuar los cambios necesarios en su estrategia. El éxito empresarial en un entorno de rápida transformación exige un profundo conocimiento sobre la situación financiera y en especial de los costos vinculados a la producción.
Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Muchas gracias.